Bueno, soy un historiador, pero soy catedrático de Historia Contemporánea, y visiting professor en la Central European University de Budapest y Viena. Es importante decir que eres profesor, en este caso catedrático, porque hay historiadores que se dedican solo a la investigación y mi labor ha ido muy relacionada siempre con la docencia. He combinado siempre docencia e investigación, de tal forma que para mí dar clases todos los años, dirigir proyectos de investigación, dirigir tesis doctorales, es tan importante como investigar y sacar libros. Bueno, yo creo que cuando una persona se va haciendo mayor, prueba dos cosas. Una, que la formación intelectual académica, investigadora, es permanente. Tú no puedes dejar nunca de trabajar. Ese es un reto importante. Hay gente que cuando llega a ser funcionario o cuando llega al puesto de trabajo estable ya no sigue ese reto. Ese es un reto muy importante. Y el segundo hilo conductor de mi trayectoria ha sido salir fuera. Yo viví la universidad de los años 70 en España, creo que era una universidad bastante mediocre, y comprobé que la forma de aprender, la forma de ampliar horizontes, era salir fuera. Salir fuera es aprender idiomas, es vivir en otros países, es estar en contacto con otras historiografías. Creo que son los dos hilos conductores. Una formación permanente, siempre investigando, siempre leyendo, siempre enseñando, siempre en contacto con las fuentes históricas, con las antenas telescópicas siempre abiertas, y la otra siempre fuera. La provincia, la aldea natal es muy importante para vivir con los afectos, con los amigos, pero para trabajar e investigar la aldea natal es insuficiente. Bueno, lo que más me gusta de la historia es que creo que no hay forma de comprender el presente sin la evolución de la sociedad, sin la evolución de los fenómenos históricos, políticos, económicos, sociales. Desde ese punto de vista tengo que decir que la historia no es un relato de hechos, batallas, reyes y grandes personajes, sino que la historia cubre desde el análisis más microscópico de cómo actúan las sociedades o de cómo viven las personas, los desposeídos, hasta el análisis más élite de las grandes aristocracias, noblezas, burguesías o grandes empresas. Pero cubre también desde el pequeño país al país más grande. Y sobre todo es una combinación de cultura, sociedad, economía, política. Yo no concibo la historia sabiendo solo de, por ejemplo, en mi libro, de violencia, si no sabes realmente cómo evoluciona el pensamiento, la ciencia, la tecnología, la guerra, las personas. Creo que ese es el gran reto que tiene el historiador ante sí. Y lo que menos me gusta, pues porque creo que hay un sector de historiadores que no han entendido que la lectura crítica del pasado no se puede llevar nunca bien con los usos políticos desde el presente. El historiador no aspira a la objetividad, que es un sueño noble, pero sí que aspira a una honradez intelectual que le permita no confundir nunca el uso político del presente con la investigación rigurosa del pasado. Lo de enseñar la historia de forma adecuada es difícil porque es un mundo muy complejo, el de los textos. Creo que la era digital debería de cambiar esto. Mientras se ha dependido de textos, de manuales, de obras de referencia, sacados por editoriales, que además evidentemente tienen unas conexiones con grupos de empresas, creo que mientras se ha enseñado la historia así, ha caído todo en manos de la valía profesional de quien impartía la historia. Y eso no debería por qué ser así. Fomentar el espíritu crítico solo se hace de tres formas, ¿no? El profesor tiene que saber mucho, tiene que saber comunicar, tiene que saber abordar desde diferentes puntos de vista la historia y tiene que abrir al alumno la lectura, ¿no? Por eso digo que solo a través de los manuales, de la memorización, no se consiguen los espíritus críticos. Los espíritus críticos se consiguen a través de lecturas críticas. Es evidente que el historiador, el profesor, tiene que orientar esas lecturas y en la orientación tienen que ser lo más diversas y plurales que se puedan. Esto está reñido con el rigor, perdón, el rigor más que el rigor, el ser estricto en la elección de contenidos. Y la otra cosa que creo que es muy importante es que, de nuevo, el mundo no es la aldea
local. Está bien que un andaluz estudie historia de Andalucía, un aragonés historia de Aragón, pero en este mundo globalizado tenemos que saber desde cómo vivieron los antiguos hace más de 3000 años a cómo está viviendo hoy África, por ejemplo, que nos cae tan lejos, ¿no? La historia no es cíclica, la historia es evidente que tiene legados. Todo presente vive de una combinación de los legados, algunos son salvables, otros resultan muy duraderos o muy insalvables durante muchísimo tiempo, y lo que la acción humana hace en el presente. Pero además en esa combinación entre el legado del pasado y el presente hay siempre cosas imprevistas. Por ejemplo, una pandemia que empieza de repente en febrero o marzo y cambia el pie o el ritmo tanto a los legados que venían, que pueden ser positivos o pueden ser negativos porque no se ha superado una crisis como la del 2008 todavía, y además limitan la acción humana. Así que la acción humana no lo es todo en la historia, hay una combinación de estructuras de acción humana, pero lo que está clarísimo es que la historia no se repite porque los contextos cambian, las circunstancias cambian. Lo que sí que hay es lo que yo llamo rimas, ecos del pasado, que nos llegan y algunos de ellos son persistentes. Hay que atender a esas rimas del pasado para saber de vez en cuando qué es lo que nos depara el presente. Aún así hay una parte impredecible siempre, tanto en la historia como en el futuro inmediato, ¿no? Yo como contemporáneo, como historiador contemporáneo, prefiero vivir la época en la que ya se han descubierto ha habido los grandes inventos científicos, médicos, aunque también tiene otro tipo de tensiones. Digamos que a mí me hubiera gustado vivir los años 60 porque es un momento de tensión, pero de cruces de caminos importantísimos en Estados Unidos. Creo que me hubiera gustado estar allí en medio de las tensiones de los conflictos raciales, pero también en medio de los grandes avances científicos y tecnológicos. Es el momento, el boom de una buena parte de la proyección cultural de la historia contemporánea, por supuesto, donde el cine, la televisión emerge con una fuerza impresionante, ya había sido, pero se consolida. Eso yo creo que es lo que me hubiera gustado vivir, ¿no? Pero hay muchísimas épocas históricas. Insisto, yo prefiero vivir en zonas menos sombrías que en zonas más sombrías, ¿no? Si me hace la pregunta. Es que en realidad, hasta que las violaciones masivas en Bosnia no llevaron a esas violaciones como crímenes internacionales, no había habido un interés historiográfico en la violencia sexual. O sea, que fueron los crímenes o el momento en el que se confirman como crímenes internacionales lo que apremia a los historiadores ética e historiográficamente a conocer ese mundo. La violencia sexual tiene partes específicas en las que son tratadas de forma diferente en las guerras, en las posguerras, en las limpiezas étnicas, en los genocidios, las mujeres y los hombres. Hay una violencia específica contra la mujer que no solo es la violación, no solo es la humillación, sino que es la percepción de que esta raza inferior para nosotros depende de las mujeres. Por eso se les viola muchas veces delante de los hombres, delante de sus maridos, para humillarles, para decirles no sabéis ni defender lo que os trae al mundo y sobre todo delante de niños. Es decir, hay una parte de ejemplaridad, pero es verdad que la violencia sexual, hasta el reconocimiento como crimen internacional después de la violación masiva de mujeres musulmanas en Bosnia, fue un crimen barato, ha sido el crimen más barato de todas las guerras, porque en realidad ni se registraba en los anales de la historia, ¿no? Bueno, es que ha existido siempre el discurso y la violencia frente a otros porque son considerados diferentes o menores, inferiores a mí. Pero creo que lo que establece la gran violencia del siglo XX en nombre de la raza y de la nación es un etnonacionalismo. Es un nacionalismo que va vinculado a una idea superior de esa nación por los logros históricos y a una idea superior de la raza. Esto puede quedarse en los manuales de historia, rara vez se queda así, o puede llevarse a la práctica. Entonces, desde ese punto de vista, las políticas de exclusión que han existido siempre, las políticas de opresión que han existido siempre en el siglo XX, cuando pasan por el etnonacionalismo, se convierten en políticas de exterminio. Y ya entramos en un frente diferente. Las políticas de exterminio significa en la limpieza étnica y sobre todo en el genocidio y sobre todo en lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, que ya
esa raza inferior, ese otro diferente, no tiene ya derecho a la vida. Luego hay que exterminarlos a todos. Creo que ese es el gran tema del siglo XX, que combina la revolución tecnológica llevada a las armas con las visiones etno-nacionalistas sobre la inferioridad de otros pueblos. Cuando esa combinación se produce desde el año 14 al año 45, a través de lo que pasa antes ya, digamos, en la guerra colonial, pero sobre todo desde el 14 al 45, empezando por Armenia y acabando en el Holocausto, las consecuencias son letales, son de millones de personas violadas, asesinadas sistemáticamente por esos que consideraban que su raza, su pueblo, su nación, su religión, su ideología eran superiores. Bueno, lo recomendaría primero porque siempre pienso que el pasado ilumina el presente. Yo siempre creo que el pasado no nos hace más libres o nos hace mejores, pero sí que ilumina el presente. Y si hay una cosa sobre la que necesitamos iluminarnos, es sobre la cantidad de zonas oscuras, de tensión y de contradicción que creó el siglo XX. Nos parecía en Europa que éramos la sociedad más avanzada, éramos en aquel momento la sociedad más avanzada, era el continente más digamos, económicamente más potente, militarmente más potente, y resulta que cuando se cerró el telón del siglo XX, más de 80 millones de personas habían sido asesinadas o muertas en las dos guerras mundiales. Desde ese punto de vista, creo que ese pasado ilumina muy bien el presente y además creo que las generaciones futuras, ahora estamos en otro momento en el que parece ser que hay menos esperanza, pero las generaciones futuras que van a tener momentos de esperanza importantes no deberían olvidar nunca de dónde venimos. Y ahí ya no es el Imperio Romano o los persas o los dinosaurios, no, son sus abuelos y bisabuelos que estaban allí cuando se produjeron esas limpiezas étnicas y esos genocidios. Creo que esa es la gran relevancia de cómo este libro puede iluminar desde el pasado mejor el presente.